En los albores de la revolución industrial en los Estados Unidos en el siglo XIX, habían jornadas laborales desde 12 hasta 16 horas diarias. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Había migrantes mal pagados, mujeres maltratadas y niños que no conocían días de descanso. El 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros 200,000 más obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Se paralizaron 5,000 empresas. La principal demanda era establecer una jornada de 8 horas laborales por día. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades de Estados Unidos, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. Los trabajadores de la fábrica de maquinaria agrícola McCormick estaban en huelga desde el 16 de febrero porque se oponían a que les descontaran de sus salarios un aporte para la construcción de una iglesia. El día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50,000 personas y el día siguiente se celebraba una concentración frente a la fábrica McCormick. Cuando estaba en la tribuna el luchador August Spice, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Un grupo de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El día 4 de mayo hubo otra protesta, conocida como la revuelta de Haymarket, donde se concentraron más de 20,000 personas. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un oficial muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando al menos 38 personas e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda en Chicago, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojar la bomba sobre los policías. El proceso estuvo lleno de irregularidades. Los acusados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca, entre ellos George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson, August Spice, alemán de 31 años y periodista. Esto ocasionó protestas en Estados Unidos y en todo el mundo, pero no valió de nada. El 11 de noviembre de 1887 se ejecutaron a los condenados a muerte. En 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado y que la bomba en las protestas de Haymarket había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. En el siglo XX, en Ámsterdam se establecieron las 8 horas laborales y el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Igual pasó en el resto de Europa. Y durante la segunda mitad de este siglo, se convirtió en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú y el mausoleo de Lenin, la República Democrática Alemana o China. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero en la plaza de San Pedro de Roma. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo en general países de colonización británica como los Estados Unidos de América y Canadá, que celebran el Labor Day, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. El 1 de mayo sin duda será el símbolo de las reivindicaciones y derechos de los trabajadores en el mundo y de la memoria de los mártires que con sus vidas empezaron una lucha justa por los derechos laborales. Para TV Noticias, Carlos Daniel Harkin.